Dios promete una nueva creación, un nuevo cielo y nueva tierra. Pero estamos hablando, ¿por qué estamos hablando de una nueva si no hay una vieja creación? ¿Cuál es el punto de un paraíso que se recupera si el paraíso que se perdió no es cierto? Si cambias el principio, cambias el final. Si cambias el final, cambias nuestra escatología y nuestra esperanza. Pues todos estos cambios ocurren porque hemos cambiado la Biblia, porque estamos cambiando tantas cosas de la Escritura y viene de un cambio original, que es el cambio de Génesis 1 a 3, porque hemos permitido que la razón humana entre y cambie nuestras convicciones sobre la inspiración, la suficiencia, inerrancia de la palabra, y al cambiar todo eso hemos cambiado nuestra bibliología. Así que hasta ahora esto es lo que hemos visto. Si cambias la creación, cambias todas estas áreas que hemos visto de doctrina, ¿verdad? Y ahí son 9 categorías de las 10 que hay. Espérate, entonces significa que una sobrevivió. Excelente. ¿Qué sobrevivió? La angelología. Y puedes pensar, seguramente esa categoría no sería afectada. Bueno, puedes seguir pensando eso. Hasta que leas Job 38, 6 a 7. Dice que Dios mismo declara que los ángeles se regocijaron cuando Él creó el mundo. Los ángeles se regocijaron cuando Él creó el mundo. Cuando cambias Génesis 1 a 3, tienes que redefinir partes de tu angelología. Con eso, cuando cambias la creación, cuando redefines eso, si eres consistente, tendrás que redefinir las 10 categorías de teología sistemática. Tendrás que redefinir lo que resume el dogma cristiano y hace que el cristianismo sea cristianismo. Así que, ¿qué está en juego? ¿Qué está en juego? El cristianismo en sí está en juego. Eso no es ser dramático ni exagerar. Ese es un hecho que se puede comprobar, lo acabamos de ver. Y por eso esta doctrina importa. Y de acuerdo a esta lógica, toda doctrina importa. Para que seamos claros, tenemos que ser pacientes, humildes, al tratar de crecer en el conocimiento de toda la verdad de la Escritura y ser pacientes y humildes al crecer con otros en que ellos lleguen a este conocimiento. Tenemos que ser pacientes y humildes con nosotros mismos al crecer y con otros. Y a la misma vez, habiendo dicho eso, tenemos que crecer en todo el conocimiento de la verdad. No puedes simplemente dejar una doctrina y decir, bueno, eso no importa tanto y esa no cambia nada, no creo. No puedes hacer eso porque toda doctrina importa. Todo está conectado y se para o se cae junto. Tenemos que saber todo y por eso esas doctrinas están en este libro para empezar, porque importan. Así que, ¿qué está en juego? Cuando tú cambias el principio, pones todo en juego. Hermanos, tú no puedes darte el lujo de vacilar en esto. Hay demasiado en juego, tienes que tener valor. Métete en esta verdad, apréndelo y defiéndelo. Y si lo hacemos, esto nos va a llegar al tercer punto, que es el último. Hemos hablado de la sustancia de la doctrina, de la importancia de esta doctrina. Y ahora vamos a hablar de lo que significa. Queremos hablar de esto positivamente, no solo de lo que se pierde, pero lo que ganamos con esta doctrina. Y esto es lo que dije al principio. Aquí es donde entra en juego, que la doctrina de la creación no es la doctrina que crea preguntas del cristianismo, sino que da las respuestas del cristianismo. No queremos hacerlo a un lado, queremos mostrarlo. Y quiero que mires una serie de pasajes de Génesis, Apocalipsis que conectan con la creación. Y en estos pasajes vamos a ver cómo
Dios obra a través de la creación y cómo restaura y renueva todas las cosas. Y eso responde a la pregunta de todos y todas las preguntas en cuanto a este mundo. Pero Dios está haciendo más que esto en este texto. Tiene una lógica que lleva esto hacia adelante. La doctrina de creación dice esto: este mundo es de nuestro Padre y todo es para su gloria. Así que Él va a corregir a todo, va a renovar todo en el final. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 1, en la semana de la creación. Dios hace todos los lugares, ¿verdad? Hace la oscuridad, la luz y la tierra. Hace el firmamento, lo llena, hace la tierra, lo llena con animales. Y con esto vemos que Dios controla cada lugar y todo lo que llena cada lugar, todo en todas partes. Y es realmente la tierra de nuestro Dios. No solo es buena, Él dice que es extremadamente buena. Y se la santifica en el sábado y hace que sea para Él. Y todo lo que hay aquí es para su gloria. Y sabemos que hay una caída, que eso pasa, pero Él siempre ha tenido un plan. Lo vemos en Génesis 3:15, ¿verdad? Que su Hijo el Mesías va a pisotear a la serpiente. Y lo que vemos en eso es que este es su mundo, todo es para su gloria, y Él va a justiciar todas las cosas al final. En esta agenda creacional que Él tiene. Y esto se ve ¿dónde? En el diluvio. Porque vemos en el diluvio que sí tiene que ver con su ira en cuanto al pecado, pero también tiene un elemento de restauración que vemos en la creación. Date cuenta en Génesis 8:1 que dice que las aguas descendieron y todo tiene cielo y tierra una vez que las aguas subieron, ¿verdad? Y dice que había un viento que soplaba en las aguas. ¿Dónde has escuchado este lenguaje de un viento que va por encima de las aguas? Génesis 1:2. Génesis 8 conecta con Génesis 1. En Génesis 8:14 dice que se secó la tierra. Y eso se ve en Génesis al principio también, ¿verdad? Y dice que se multipliquen. Y vemos eso también en Génesis 1. Y vemos que el diluvio tiene enlaces con la creación. ¿Por qué? Porque sí, el diluvio es juicio y su ira, pero también vemos que Él empieza de nuevo con la tierra, ¿verdad? De una forma distinta para avanzar su plan de redención que se muestra en el pacto noéico. Se ve explícitamente en su contenido, pero también en la palabra Noé. En el pacto noéico es la palabra de descanso, significa descanso. ¿Y qué significa esto? Un descanso edénico. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Génesis 2:15 vemos el primer uso de la palabra donde Dios pone un descanso edénico para el hombre y con eso Dios pone a la creación con un descanso y declara que este es su mundo. Todo lo que hay aquí es para su gloria y Él va a justiciar todas las cosas en el fin. Y esta es la agenda de Dios y nos propulsa al libro de Éxodo. Y en Éxodo hasta Él dice esto a las naciones con las 10 plagas y muestran el control de Dios sobre la creación y hasta la estructura de las plagas en sí conecta con Génesis capítulo 1. En las plagas tenemos tres partes de 3 plagas cada uno y vemos cómo se conecta con la creación y muestra a Egipto que este es mi mundo y yo haré nuevas todas las cosas y ajustaré todo. Y es por esta razón que Él pide que se haga el tabernáculo y lo pide de una forma específica que conecta con la creación. El tabernáculo en sí tiene elementos que recuerdan a la creación y hasta la forma en cómo construirlo conecta con la creación. La forma en que Dios da las instrucciones de cómo hacerlo es así.
Él habla a Moisés 7 veces y en la séptima vez habla del sábado. ¿Suena familiar eso? Génesis 1, una semana de creación de 7 días y en el día séptimo es cuando habla del sábado. El diseño y las instrucciones del tabernáculo te recuerdan a la creación. ¿Por qué? Porque Dios está anunciando a su pueblo, sí, están separados de Dios por su pecado, pero habrá un día cuando la alabanza de la forma que se suponía que iba a ser en la creación original será restaurada. Y esto es lo que aprendimos. Sí, este es el mundo de nuestro Padre y Él va a corregir todas las cosas, ¿no? Pero ¿qué es todo? No solo en general, no solo el planeta, sino cada detalle específico hasta la alabanza, porque este mundo es de Él y todo lo que hay en ello es para su gloria. Y Él va a justiciar todas las cosas al final. Y esto no solo se encuentra en el tabernáculo, en Éxodo, pero hasta en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos apuntan a la creación, asumen la creación, ¿verdad? El cuarto mandamiento aplica el sábado. Y el mandamiento de codiciar también habla de Génesis 3:15. Y vemos que Dios está mostrando a su pueblo que aunque están en un mundo dañado, Él va a poner en función su estándar moral que empezó en la creación. Él va a enforzarlo y están anunciando a ellos y a las naciones que esto es parte de la agenda creacional de Dios. A veces nos preguntamos en este mundo inicuo si Dios va a corregirlo, si va a justiciarlo. Es cierto que tiene un estándar y que va a implementarlo, pero desde Génesis está diciendo que sí. Y esto nos da consuelo como creyentes, sí es juicio para el no creyente. Pero ¿por qué está haciendo esto? Porque este mundo pertenece a nuestro Padre. Todo lo que hay aquí es para su gloria. Por lo tanto, Él va a corregir todo al final. Su agenda mueve desde Éxodo a Levítico y ahí vemos un libro de su santidad. Y hablando de esta santidad, dice Israel, cuando su santidad es completada y sean un pueblo santo, dice que Él caminará con ellos y ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Génesis 26:12. Ese lenguaje de Dios caminando entre su pueblo es muy único en el hebreo y está hablando de cuando Dios caminó con Adán y su mujer en Génesis. Y dice, habrá un día cuando yo voy a hacerles santos y cuando lo haga, hasta voy a restaurar mi relación contigo como siempre fue su diseño desde el jardín, como fue en el jardín. Voy a corregir eso, es parte de su agenda. A veces pensamos que nos sentimos tan distantes de Dios, tenemos tantas pruebas. ¿Cómo va a lidiar Dios con esto? ¿Va a cambiar Dios esto? ¿Qué le decimos? Le decimos esto. Este mundo pertenece a nuestro Padre y todo es para su gloria y Él también va a corregir esta situación. La agenda creacional de Dios mueve de este libro de Levítico a los libros históricos. En Primera de Reyes 4, que habla del reino de Salomón, que es como un promocional para el reino de Dios más adelante, ¿verdad? El reino milenial. Y habla hasta de lo que comieron. Y lo que es interesante aquí es que solo hay otra lista de comida así en toda la Biblia, en Deuteronomio capítulo 14, donde Dios dice, estas son las comidas que vas a comer cuando llegues a la Tierra Santa. Y así lo dice. Tú puedes ir libremente de esa frase. Tú puedes comer libremente de cualquier fruto del huerto, ¿verdad? Entonces, esto también está hablando de Génesis capítulo 2 y está amarrado con la creación. Así que en el día de Salomón no solo está Dios trabajando con sus promesas a Israel y desarrollándolo, pero su agenda creacional de comida y su propósito y cómo debería de ser en el Edén. Muchas veces la gente hace una pregunta apologética de ¿qué tal
las hambrunas y el hambre que hay en este mundo es tan terrible y es tan malo y inicuo. ¿Y a tu Dios le importa? ¿Él tiene un plan para eso? ¿Y qué sabemos de este texto? Sí, Dios tiene un plan. Nuestro Dios sí tiene una agenda en cuanto a esto, porque este es el mundo de nuestro Padre. Todo lo que hay en Él es para su gloria. Así que Él va a corregir todas las cosas al final. La agenda creacional de Dios continúa de los libros históricos a los libros proféticos. Y tenemos un libro como Isaías, capítulo 11, que el león se va a acostar con la oveja, ¿verdad? Y eso es edénico. Llega otra vez al Edén y muestra que la agenda creacional de Dios hasta llega a los animales. ¿Ves? Tienen aquí a PETA, la agencia de animales, y tienen todas estas soluciones y cosas raras en cuanto a los animales, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué no pueden solucionar nada? Porque solo hay uno que tiene la solución a este problema. Y Él es el que tiene un plan y es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque este mundo pertenece a nuestro Padre. Todo en Él pertenece a Él y es para su gloria. Así que Él va a corregir todas las cosas al final. No solo lo vemos en los libros proféticos, sino también en los poéticos. Salmo 51. Crea en mí un corazón limpio, ¿verdad? Está hablando de la creación, el acto creador. ¿Y por qué dice esto? Porque David sabe que para tener el corazón que Dios quiere, va a requerir que Dios lo haga y crea algo nuevo. Y David sabe que lo hará porque esa es la agenda creacional de Dios. Y esto es lo que aprendemos de esto. No solo va a corregir cosas físicas, no solo va a poner las cosas en orden en cuanto a lo externo, Él va hasta a corregir los corazones de sus escogidos. Hasta ese nivel llegará su justicia. No solo será por afuera, llegará por dentro, porque este mundo pertenece a nuestro Padre. Todo en ello, material e inmaterial, está sujeto a su gloria y por lo tanto Él lo corregirá en el fin. Esto continúa un pasaje más del Antiguo Testamento y es Daniel capítulo 7. Y aquí Daniel tiene una visión y ve que el cielo se abre y el mar y todos esos animales que salen del mar y uno como el Hijo del Hombre que reina sobre todo estas criaturas. Cuando ves esta progresión de cielo, tierra, animales, estamos viendo que está hablando otra vez de la creación. Y Daniel nos está describiendo que el fin será como el principio. Y es la naturaleza de una agenda creacional. Pero dentro de esto, Daniel ve con absoluta claridad, con claridad vívida, que habrá uno como el Hijo del Hombre. El hombre final que reinará sobre todo. Y esto es lo que aprendemos en esto. Este es el mundo de nuestro Padre, todo es para su gloria y va a corregir todo y lo va a hacer a través de su Hijo. Y a través de su Hijo únicamente y para la gloria de su Hijo. Y de aquí el Antiguo Testamento mueve al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento Jesús dice que es el Hijo del Hombre una y otra vez para mostrar que Él es ese Adán final. Para demostrar su soberanía sobre creación, haciendo los milagros, ¿verdad? Juan 1:1 también habla de que en el principio era el Verbo. Y al final de su libro, a Jesús se le confunde por el jardinero, ¿verdad? De donde estaba la tumba. Y eso le conecta con el primer jardinero que fue Adán. ¿Y qué asegura esta agenda? Y los evangelios son claros, es la muerte y resurrección de nuestro Señor. Es el hecho de que Él murió en la cruz por nuestros pecados, fue enterrado y resucitado al tercer día, que es el primer día de la semana, porque es el primer día de una semana nueva que tiene una esperanza de una nueva creación. Así que los evangelios son muy claros, que Dios tiene una agenda creacional. Sí, es amplia, pero el centro de todo es el Evangelio. Así que no puedes tener nada de lo que yo he hablado aparte del Evangelio. Así que tenemos que predicar el Evangelio. Hacer otra cosa
es ser un necio y va en contra del mismo diseño de Dios. Esto es el tema central, el pecado y la salvación. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. De todo lo que hay en la agenda creacional de Dios, que incluye todo, porque es la agenda de creación, Dios hace que el Evangelio sea lo más central, porque no hay nada más central que el Evangelio, no hay nada más crítico que el Evangelio, así que nunca vamos a disculparnos por predicar el Evangelio, primeramente porque es lo más efectivo y este mundo es de nuestro Padre y todo en ello es para su gloria. Y Él va a corregir todas las cosas al final. Y la bisagra de todo esto es el Evangelio, así que hay que declararlo. Esto es lo que nos dice la agenda creacional. Los evangelios hablan de la agenda creacional y esto nos lleva en los evangelios al libro de Hechos. Y vemos ahí el nacimiento de la iglesia y esto también apunta a la creación. En Hechos 2 escuchamos de un gran viento, ¿verdad? Y es único este lenguaje que nos lleva a Génesis capítulo 2, ¿verdad? Donde Dios da el aliento de vida. Hechos 2 está conectado con Génesis 2 porque en Adán había una vieja humanidad, pero en el hombre final, en Jesús, hay una nueva humanidad. Y crea la iglesia como creó al primer hombre. Cuando entiendes esta conexión con Génesis, entiendes otra cosa. ¿Por qué la iglesia está hablando en lenguas? Porque tiene otro evento en Génesis, la Torre de Babel. Y ahí Dios causó a la gente que causaran lenguas para que se dispersaran porque estaba trayendo su juicio, pero en Hechos 2 Él está haciendo que hablen en lenguas para unirles porque se los está trayendo a sí mismo en el Evangelio. La iglesia es una reversa de Babel, es una nueva humanidad que es parte de la agenda creacional de Dios. En nuestra sociedad la gente siempre se lamenta que hay tantas divisiones y tantas cosas políticas y salen con soluciones políticas como las Naciones Unidas para resolverlo y Dios nos muestra que Él es el único que va a resolverlo y nos muestra que lo ha hecho en la iglesia. Ahora, para ser claro, la misión de la iglesia no es hacer esto en el mundo. Somos los primeros frutos de lo que Él va a hacer. Y apuntamos a aquel que va a llevar esto a cabo, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Sin embargo, Dios nos muestra que Él también va a corregir esto. Lo que ningún hombre puede corregir, Él va a corregir. ¿Por qué? Porque este mundo pertenece a nuestro Padre y todo lo que hay en Él es para su gloria y por lo tanto Él va a corregir todas las cosas en el final. Y todo nos lleva a un fin específico. Y por eso Pablo nos llama a una nueva creación. Y por eso la creación gime. Y todo esto llega a un clímax y una culminación al final de Apocalipsis 20. Después de 1000 años de reino del Señor Jesucristo, condiciones edénicas, Dios suelta a Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Satanás sale a engañar a las naciones igual que engañó a Eva. Y esta es la pregunta. ¿La caída ocurrirá otra vez? ¿Con todas sus consecuencias podría pasar otra vez? ¿Va a pasar otra vez? Y la pregunta es, ¿ha Dios resuelto el problema del mal? De tal forma que nunca ocurrirá otra vez la caída. Y esto es lo que nos muestra Apocalipsis. Lo ha hecho. ¿Por qué? Porque viene el cielo. Viene fuego del cielo para todo y la caída nunca va a pasar otra vez. ¿Y sabes por qué? No va a pasar porque no tenemos el primer Adán en el trono, tenemos el último Adán, el Señor Jesucristo. Él está en el trono, por lo tanto la caída nunca va a pasar otra vez y Dios ha corregido a todas las cosas, cada detalle y el problema del mal en su totalidad. Y en este punto en el futuro conoceremos con claridad, este es el mundo de nuestro Padre. Todo en Él es para su gloria. Por lo tanto, Él ha hecho todas las cosas buenas.
Todos los textos que hemos visto que en una forma u otra conectan con la creación, nos muestran la agenda de Dios de hacer lo que Él ha dicho en Efesios capítulo 1, de resumir todas las cosas en Cristo, en su Hijo. Y lo que hemos visto aquí es que la gente tiene tantos temas que tienen que ver con sus relaciones, el medio ambiente, la hambre, la unidad y todos estos temas en el mundo. Y tienen tantas preguntas y tantos problemas y piensan que el cristianismo no tiene respuestas a estos problemas, pero sí lo tenemos, somos los únicos que tienen la respuesta a todos estos temas. Y todo es, y nuestra respuesta tiene que ver con la doctrina de la creación y muestra que este mundo pertenece a Dios. La creación no trae más preguntas, sino que responde a todas las preguntas, porque muestra el dominio de Dios en este mundo, en todas las cosas de principio a fin. Y por eso importa esta doctrina, por eso es hermosa y por eso tiene importancia. Y con eso, esto es lo que debemos de aprender finalmente. No estudiamos el texto o la doctrina hasta entenderlo o poder defenderlo. Tú lo estudias hasta que tú lo amas, hasta que lo añoras y es un tesoro para ti. No solo vas ahí diciendo, bueno, esa es una idea difícil, pero vamos a tener que tolerarla. No, tú estúdialo hasta que tú entiendes porque Dios lo reveló en primer lugar y estás agradecido por ello. Estudiamos hasta que adoramos. Y después de todo hemos visto la sustancia de esta doctrina. Es claro que tú sí puedes entenderlo. Y hemos visto la importancia de esta doctrina, que al estudiarlo vemos que es una doctrina que declara la exclusividad de la soberanía y la majestad de Dios desde principio a fin. Y eso contesta a todas las preguntas que tiene el hombre. Y de esa forma esa doctrina no solo es clara, imperativa, es hermosa y es profunda. Así que hemos visto que hasta la doctrina difícil es hermosa cuando lo vemos como Dios lo ve al estudiar su palabra. Así que no dejemos de estudiar hasta que cada verdad, de cada versículo, de cada pasaje, de cada doctrina, no solo la entendamos, no solo la podemos defender, pero hasta que sea un tesoro para nosotros, porque es así. Cada verdad de la Escritura es así.